Lombardi. Tiene una interrupción, congresista Reati. Gracias, presidente. Creo que Fuerza Popular, y estoy seguro que ha cumplido estrictamente la ley electoral, y es el único partido que ha cumplido todo en declarar lo que dice la ley. Todo, absolutamente todo. Hasta el último centavo ha declarado a la ley y ha sido varias veces, incluso por la OMPE, auditado y ha salido todo ok. El hecho de que puedan estar haciendo varias investigaciones no es un asunto que a nosotros nos pueda condenar. Ya, porque a usted también, a su partido, yo le pediría que también, pues, así como nosotros hemos cumplido con la ley, cumpla con la ley. ¿Por qué varios partidos no han cumplido con la ley? ¿Y el no cumplir con la ley les hace delincuentes? ¿Les hace sospecha de algo irracional? Cuando acá lo que se trata es un cambio de un artículo de la Constitución. Y acá hay dos criterios fundamentales. O es una Constitución absolutamente reglamentaria. Congresista Lescano, ¿le da su segunda interrupción? La segunda interrupción, congresista Reati. ¿Es una Constitución? ¿La Constitución es de principios o es una Constitución absolutamente reglamentarista hasta cuando todo se tiene que estar escrito? Yo no estoy de acuerdo con esto. Por eso está el desarrollo de una ley. Y acá se debatió absolutamente. Yo le pediría que no haga adjetivos calificativos al congresista Lescano, porque realmente también es una falta ética. Ya decir que ya por todos. Creo que acá las cosas están claras. Y yo tengo que decirle, todo hemos cumplido de acuerdo a la ley. Y uno puede ser investigado, por supuesto, en una democracia uno puede ser investigado. Pero eso no quiere decir que uno sea delincuente, que nos trata de delincuente. Por favor, basta de esas situaciones. Gracias, presidente. Gracias, congresista Reati. Para que continúe, congresista Lescano. Señor presidente, nosotros vamos a utilizar el término popular que dice al que le quepa el guante que se lo chante, ¿no? Entonces, nadie ha dado aquí nombres, pues que cada uno sabe qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho. Y cada partido sabe lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho, obviamente. Entonces, eso en primer lugar. Nosotros pensamos que es una realidad, estamos diciendo una realidad. Hay partidos que están siendo investigados por... Tiempo adicional. Y eso nadie lo puede negar, no es una falta ética decir las cosas que están sucediendo. Ahora, finalmente, señor presidente, se está prohibiendo la propaganda por radio y televisión. Está prohibiendo. En otros países ya lo hacen, ¿no? No se puede hacer propaganda por televisión, por ejemplo. Ya lo están haciendo. Claro, ahora los que van a recibir el dinero ilícito no van a poner su propaganda ni en radio ni en televisión. Lo van a utilizar por otros medios. Grandes letreros en las calles, luminosos, entregar más dinero en las campañas, regalar cosas. Por ahí lo van a meter. Con eso no se resuelve totalmente la situación de la campaña electoral, sea una verdadera campaña. Porque, repito, estas organizaciones políticas a quienes no se les va a investigar de dónde sale el dinero y de dónde están recibiendo el dinero, no van a invertir ya en eso, van a invertir en otra cosa, pero va a seguir entrando dinero ilícito a los... Para que concluya, por favor. Sí, gracias, presidente, por el tiempo, por la tolerancia. Entonces, nosotros pensamos, presidente, que el dictamen en minoría establece una serie de condiciones que no están ni en la ley ni en la Constitución. En la ley, al contrario, se ha tergiversado la situación electoral. Se permite regalos, se permite entrega directa a los partidos por pitufeo que nadie los va a controlar, no se permite el control de la unidad de inteligencia financiera, es decir, del Estado en el control de las campañas y el financiamiento. Para que concluya, por favor. Es decir, no sirve de nada, señor presidente. Debemos mejorar la ley si queremos cambiar este Congreso para hacerlo que funcione bien. Si queremos hacer un cambio definitivo, hagamos las cosas bien, porque si no, esto se va a referéndum, van a votar, van a aplicar y no va a servir de nada. Y una decepción mayor al pueblo, señor. Hay que hacer las cosas bien y pedimos que se apoye por la representación nacional, más bien el dictamen en minoría, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, congresista Lescano. Se le recomienda a los señores portavoces que puedan alcanzar a la mesa la relación de oradores de cada bancada. Tiene la palabra congresista Violeta. Tiene la interrupción, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Lo que pasa es que acá hay argumentos que se levantan acá para acusar, pero no son capaces de hacer propuestas. Todas esas cosas que se están diciendo se están corrigiendo. No sé quién me recuerda eso, de a qué cerebrado se le ha ocurrido llevar a un delincuente acusado de narcotráfico y de crimen. ¿A quién se le ha ocurrido a ese cerebrado? Ustedes cuidado que tengan paja en el ojo propio. Presidente, yo solicito y sugiero a la presidenta de la Comisión, el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público o privado, no corporativo. Solicitaría sacar la parte corporativo y más bien incluir que las empresas privadas formales que declaran legales puedan hacer aportes de forma bancarizada, registrada y declaradas en la OMPE. Gracias, presidente. Eso es todo. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Le está solicitando, por excepción, la segunda interrupción, congresista Neira. Gracias, congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Es muy cómodo y muy alegre el congresista Lescano, señor presidente, dirigirse y generalizar y denunciar al fujimorismo. Él viene de Acción Popular, señor presidente, y le voy a recordar la historia de Acción Popular en los años 80. Le voy a hacer recordar del ministro Perkovich, narco, el general de la PIP en el gobierno de Fernando Belaúnde, narco, mosca loca, y tenemos una serie. Esa década de ese gobierno se inició el narcotráfico y se inició el terrorismo. Ahí se inicia la historia. Así como menciona un partido, él también debe responder por su partido. Él provoca y nosotros respondemos. También que recuerde sus aliados como Toledo, ya con nombre propio. Gracias, congresista Neira. Para que continúe, congresista Violeta. Gracias, presidente. Saludando a la representación nacional. Presidente, colegas, creemos que somos conscientes que entrar a un proceso de reforma política no puede quedar excluidos los partidos políticos. Los partidos políticos, en cualquier sistema democrático y uno republicano como el nuestro, son instituciones angulares para el desarrollo de la representación nacional, para la defensa de los intereses del pueblo peruano y para el equilibrio de poderes. Presidente, estamos asistiendo a reformas constitucionales que, como en este caso, tienen como objetivo regular el financiamiento de partidos políticos. Y de repente la primera pregunta es, ¿por qué se prioriza dentro de la diversidad de temas que suponen las reformas políticas el financiamiento de partidos políticos? Y es porque el Parlamento, como el Gobierno, tiene que dar un mensaje a la ciudadanía, que la política en el Perú tiene que pasar por una política de transparencia. Pero la política de transparencia también tiene que significar, presidente, colegas, la no criminalización de la política o del activismo político en el Perú. Por eso es importante que hayan reformas constitucionales y que más allá de lo que tengamos en leyes regulares o en reglamentos, sea la propia Constitución, la Carta Magna, el documento donde se recoge el pacto social de un país, y que este pacto social suponga, por ejemplo, como lo estamos haciendo a través de este dictamen, en la creación del delito de financiamiento ilegal de campañas y organizaciones políticas. Ese es un aspecto que hay que resaltar y que la ciudadanía tiene que conocer. También hay que resaltar, presidente, que como parte de este proyecto se está regulando o se está dando por lo menos los principios generales para entrar a una regulación más exhaustiva de la publicidad electoral, bajo el principio de equidad, de participación equitativa de todas las organizaciones políticas. En un horizonte, todas las organizaciones políticas tendríamos que apostar para que el financiamiento en periodo electoral y no electoral sea público.
Entendemos que eso nos puede crear un problema de cara a la ciudadanía, que todavía no está preparada probablemente para aceptar la importancia del financiamiento público frente a la lucha contra la corrupción. La Contraloría General de la República señaló que la corrupción en el Perú cuesta alrededor de 13.600 millones de soles cada año. Y el origen de la corrupción se puede visualizar de alguna manera en los momentos en los que los partidos políticos o los grupos de poder intentan tomar los cargos públicos, ya sean gobiernos, parlamentos, gobiernos locales, gobiernos regionales. Así que, presidente, la financiación de partidos políticos y de organizaciones políticas es una de las medidas claves de lucha contra la corrupción a la cual no podemos negarnos. Sí hay aspectos que se pueden mejorar recogiendo, por ejemplo, parte de lo que ha dicho el congresista Lezcano y que compartimos varias bancadas. Por ejemplo, más allá de que la ley ya reglamente la bancarización, creo que sí es oportuno que en nuestro texto de reforma constitucional establezcamos con claridad que la bancarización es un principio en el sistema de aportes y de financiamiento de los partidos políticos y que ésta se tiene que dar conforme a la ley de la materia, recogiendo y reconociendo la realidad del Perú, tomando en cuenta que no todo el Perú es como Lima, donde puedes encontrar una agencia bancaria donde poder generar un aporte a una campaña o una organización política. Así es que creo que el principio de la bancarización es un asunto que sí podemos recoger. Le solicito a la presidenta de la Comisión de Constitución que lo tome en cuenta y que en ese sentido podamos en un texto sustitutorio introducir dicha figura. Por otro lado, presidente, también señalar que dentro de los aspectos que se tienen que resaltar es que dentro de las medidas a los cuales estarían sujetos los movimientos y organizaciones políticas es que frente al incumplimiento de la ley y frente a la captación de fondos ilegales en las campañas políticas, esta tiene que acarrear ya en la Ley de Desarrollo Constitucional la pérdida de inscripción de las organizaciones políticas. Un partido político que recibe dinero de fuente ilegal tiene que perder su inscripción. No nos negamos a eso. La ciudadanía tiene que conocer que los partidos nos estamos autorregulando. Por último, presidente, señalar que hay diversos aspectos que se tienen que seguir desarrollando como parte de... Tiempo adicional. Por ejemplo, las dádivas. Claro que las dádivas tienen que estar proscritas y la ley electoral tiene que desarrollar la prohibición de las dádivas, pero también tenemos que ser conscientes que el texto constitucional no puede recoger todos los aspectos de corte reglamentario o normativo. Yo creo que lo que tenemos que destacar de esta reforma constitucional es que se ha recogido un texto que, basándose en principios, no deja de lado la regulación de aspectos centrales. La creación del delito de financiamiento ilegal de campañas políticas, logremos poner ahora lo de la bancarización y evitar situaciones como las dádivas que la ciudadanía tendría que recoger positivamente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Tiene la palabra congresista Arana. Para el Frente Amplio, presidente, estimados colegas y el país que está atento a este debate, la preocupación fundamental es cómo los partidos políticos, al no haber una normatividad de transparencia, de topes sobre los aportes privados, han llevado a que los partidos políticos que tienen la misión de trabajar sobre el interés público, de legislar para el bienestar de toda la nación, han terminado siendo en la práctica los lugares de alquiler, de compra, de sostenimiento de candidaturas que luego se traducen efectivamente en leyes que favorezcan esos intereses económicos. Y eso no puede ocurrir, presidente. Y entonces, frente a ese vacío, es que estamos discutiendo la importancia de una modificación constitucional para, en principio, hacer que los partidos políticos estén preservados de la corrupción, estén preservados de su servicio a intereses privados que no han sido elegidos, pero que sin embargo, financiando campañas, terminan
apropiándose en la práctica de las decisiones de un partido político. Y contra eso el Frente Amplio, presidente, dice no. El descrédito de los partidos políticos tiene que ver con la falta de transparencia en los aportes privados y con la forma como no se ha querido legislar sobre los aportes públicos a las organizaciones políticas. Y por eso, si bien nosotros en el debate que ha habido en la comisión, presidente, saludamos que efectivamente haya unos avances tal cual se ha votado y el Frente Amplio ha expresado en la votación que se ha hecho en la Comisión de Constitución una abstención, era porque no se han recogido tres elementos fundamentales que, como lo expresamos en la Comisión, queremos exponer aquí en el Pleno del Congreso, presidente. Y el primer concepto que creemos que es muy importante es el tema de los topes a los aportes privados. Claro, discrepamos con los congresistas que señalan, pero ¿cuál es el problema? Si los privados quieren dar 1 millón, 2, 3 millones, que lo den nomás. La discrepancia del Frente Amplio con esa manera de entender las cosas es que se mercantiliza la política. Y es que se termina en la práctica distorsionando el carácter público que los partidos, el servicio que los partidos tienen que dar a los pueblos para terminar sometidos a los servicios que tienen que dar al inversionista. Porque hablemos claro, presidente, un aporte económico privado de magnitud muy grande no es un aporte, es una inversión. ¿Y qué significa eso? Que el que tiene dinero y puede colocarlo de manera ilimitada, que es lo que está proponiéndose ahora en el dictamen, por eso no estamos de acuerdo, y el Frente Amplio plantea que hay un texto sustitutorio, y se lo hemos alcanzado a la presidenta de la comisión, cuando hemos señalado que los aportes privados dinerarios y no dinerarios no pueden ser mayores al monto equivalente al 10% del financiamiento público directo. Y aquí hay un tema en debate, pues, presidente. No es el tema de si pueden aportar o no, que puedan aportar, está muy bien, y el Frente Amplio lo expuso, y en ese sentido nosotros saludamos la actitud de las demás bancadas, que cuando se hablaba de aportes privados, el Frente Amplio señaló que ese aporte privado no podía ser aporte privado corporativo, para que efectivamente las empresas nacionales o transnacionales saquen sus manos de la política y la terminen ensuciando. Y en ese sentido sí se ha recogido que los aportes privados deben ser no corporativos. Pero no entendemos la resistencia, o mejor dicho, sí entendemos la resistencia, presidente, a que se pueda colocar que estos aportes privados dinerarios y no dinerarios no pueden ser mayores al monto equivalente al 10% del financiamiento público directo. Y eso pedimos, presidente, a través suyo, y hemos alcanzado ya el texto, pero vamos a volverlo a alcanzar a la presidencia de la comisión, que efectivamente se pudiera acoger en un texto sustitutorio el colocar límites a los aportes, porque si no, los aportes terminan siendo inversiones privadas en los partidos. Y una inversión, como su tema, como su definición y su naturaleza lo implica, es coloco algo a cambio de algo. Porque así son los... Tiempo adicional. Gracias, presidente. Entonces, una política sometida a los negocios de quien puede colocar ilimitadamente aportes sería una trampa. Esto sería, si pasa tal cual está el texto, sería un referéndum trucho. Porque pretende decirle a la gente, vengan a decidir en el referéndum de que los partidos políticos van a tener ahora mecanismos de transparencia y que los aportes privados van a estar regulados. Pero en la práctica estamos diciendo que el que tiene dinero puede poner el dinero que quiera. Y eso es inaceptable. Y de otro lado, presidente, tiene que ver con el tema de la transparencia. Nosotros habíamos señalado de que debería colocarse en el texto el tema de la rendición de cuentas y la bancarización o mejor dicho y con mayor propiedad, el hecho de que los aportes se hagan a través del sistema financiero. ¿Y por qué no solo bancarizados, y sí a través del sistema financiero? Porque no podemos dejar una ley que deja la puerta para sacarle la vuelta. Si decimos solo en el... Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Si decimos solo bancarizados,
¿Y qué pasa si no son bancarizados? Si se hace a través de mutuales, si se hace a través de cooperativas, si se hace a través de cajas municipales. Entonces, con propiedad más que bancarizado, habría que señalar que los aportes tienen que hacerse a través del sistema financiero. Y lo último, presidente, es el tema de cuándo se hace esa rendición de cuentas. Y el Frente Amplio lo que ha planteado es que esa rendición de cuentas también se haga durante la campaña. Y entonces que se empleen los tres elementos, presidente, un tope a los... Para que concluya, por favor. Para concluir. Entonces, en resumen, presidente, alcanzamos un texto a la presidencia. 1, topes a los aportes privados, dinerarios y no dinerarios. 2, el tema de el aporte a través del sistema financiero. Y 3, presidente, que haya una rendición de cuentas, que esta rendición de cuentas transparente ocurra también durante la campaña. Puesto eso, presidente, efectivamente estaríamos a la altura de mecanismos de transparencia, de mecanismos anticorrupción, de mecanismos que... Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra la congresista Aramayo. Gracias, presidente. En principio, yo quiero saludar que este dictamen que ha sido aprobado el día de ayer en la Comisión de Constitución pueda ser puesto de manera diligente en el pleno del día de hoy. Y si bien es cierto, hoy algunos discursos de algunos colegas pueden marcar algunas precisiones respecto a este aporte de la Comisión de Constitución, yo quisiera resaltar las coincidencias con el que se ha aprobado. De los votos, de los 16 votos que ayer se han hecho manifiestos en la aprobación de este dictamen, 14, presidente, son a favor, 1 en contra y 1 abstención. Entonces, el dictamen que nos presenta hoy la Comisión de Constitución es un dictamen que ha merecido amplio consenso. Y si se trata de analizar el proyecto de ley 3186 del Ejecutivo, habría que revisar, para ser justos, presidente, un antecedente. Y es que el Congreso de la República aprobó la ley 30689, una norma emitida por el Congreso de la República y que fue publicada el 30 de noviembre del año 2017. ¿Y qué hacía esa norma, presidente? Esta ley modificaba el título sexto de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y la Ley de Contrataciones del Estado con el fin de prevenir actos de corrupción, actos de clientelismo en la política. ¿Y qué hacía esa norma? Revisaba el financiamiento público directo. Además, revisaba el financiamiento privado, las fuentes de financiamiento prohibido, verificación y control de todos los aportes en campaña. Entonces, teníamos que el Congreso de la República ya hace varios meses había avanzado en este tema normativo, que lo que hacía es ciertamente evitar que la política sea un espacio de subasta, donde la gente aporta y lo hace de manera creativa desde diferentes perspectivas. Ya lo hemos visto, por citar un ejemplo, en la campaña Lima, se creaba, por ejemplo, una asociación civil que generaba formas de recaudación para financiar, por ejemplo, en ese instante, el tema del referéndum por el no, que terminó siendo una campaña millonaria y que hoy ha sido motivo de investigación por la Comisión Lavajato. Queremos evitar experiencias, señor presidente, como la de Luis Valdés. ¿Quién es el señor Luis Valdés? Como todos saben, viene de la alcaldía de Coronel Portillo, en Ucayali, y ha sido procesado y luego absuelto, y después nuevamente procesado porque había tenido injerencia en el Poder Judicial. ¿Y cuáles son los cargos de este ciudadano? Lavado de activos, narcotráfico, asesinato, entre otras cosas. De eso tenemos que distanciarnos. Hoy esta gente ha anclado lamentablemente en algunos partidos políticos. Y la norma que hoy nos trae el Ejecutivo y que ha sido aprobada en la Comisión de Constitución pretende alejarnos de estas experiencias en la metropolitana y de estas experiencias en Ucayali. Si revisamos cuáles son los actos de corrupción que permiten la influencia de dinero ilícito y financiamiento de organizaciones políticas, habría que decir que, dada la importancia que tienen las organizaciones políticas, lo que queremos es ordenar
el origen público y privado. Esta propuesta busca establecer un marco constitucional que permita un desarrollo en el marco legal orientado a garantizar la transparencia, el origen de los recursos, corregir, señor presidente, las inequidades electorales. Y ahí sí quiero detenerme, por ejemplo, en el tema de las campañas publicitarias. Lo que se está haciendo acá, señor presidente, es evitar que las empresas privadas contraten publicidad en medios de comunicación televisiva y radial a través de ingentes sumas de recursos a favor de determinada candidatura, poniendo en una situación de desventaja a los contrincantes. Claro, el dinero no se les entrega de manera directa a los candidatos, sino les pautean en un canal de televisión o en una radio determinada cantidad de avisos, lo que constituye pues una manera de aporte público indirecto, que no es otra cosa, señor presidente, que invertir, como lo han dicho antes. Eso hoy se está evitando. Otro de los aportes de este dictamen es que todo tipo de empresa, sea nacional o extranjera, invierte en la campaña electoral de alguna organización política. Se está recogiendo como principio que el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado, mas no corporativo. Es decir, se elimina el aporte de todas las empresas. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Y todas corporaciones a favor de agrupaciones políticas. Señor presidente, lo que busca el dictamen de la Comisión de Constitución es establecer principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad, transparencia, rendición de cuentas, que promuevan la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas mediante financiamiento público. Creo que se ha encontrado en este dictamen grandes coincidencias y si bien es cierto, la bancarización es la mejor forma de dar trazabilidad a los aportes, hay que reconocer que somos un país diverso y que la norma de desarrollo constitucional fijará cuáles son los aportes que se deben bancarizar y cuáles no. Hoy apelamos a una constitución principista que lucha por reivindicar el fin de la democracia o el instrumento de la democracia, por fortalecer a los partidos políticos. Insto a que la representación nacional pueda respaldar este dictamen. Para que pueda concluir. Que de manera pronta nos ha presentado la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Tiene la palabra el congresista Acuña. Gracias, señor presidente. Señor presidente, primero tengo que decir que nosotros como Parlamento tenemos que honrar las palabras o la palabra asumida de parte de cada uno de los voceros ante el presidente de la República. Existe un compromiso que para el 4 de octubre todos los dictámenes deben estar listos. Y creo que este es un gran avance, lo que hemos hecho el día de ayer en la Comisión de Constitución. Y es por ello que también va a ser muy importante que nosotros como Parlamento podamos aprobar el día de hoy esta medida y sobre todo esta solicitud que viene de parte del Ejecutivo. Y además, señor presidente, por su intermedio, invocar también a la misma Comisión de Constitución que por qué no pensar que para este viernes probablemente podríamos tener todo. ¿Por qué no pensar en que el 4 de octubre probablemente no lleguemos? El marco ideal sería llegar el 2 de octubre, llegar antes y cambiar de tema, pasar la página y ver otros temas que también son importantes para el país. Porque acá como Parlamento tenemos que decir, porque no demostrar, tenemos que decir al ciudadano a pie que estamos preocupados por cada una de las necesidades que ellos puedan tener. Y también mencionar, señor presidente, que Fuerza Popular no es el único partido que ha presentado toda su información. Alianza para el Progreso también ha presentado todo. Y no solo ellos, señor presidente, porque además es nuestra responsabilidad. El cumplir la ley es nuestra responsabilidad, señor presidente, y es por ello que invocamos a que todos los partidos políticos también lo hagan. Porque todos los partidos políticos tenemos que cumplir con la ley, porque a la ley nosotros tenemos que ser los primeros quienes debemos de respetar. Y el día de ayer, cuando hemos estado en el debate de la Comisión de Constitución, señor presidente,
hablábamos y escuchábamos los diferentes aportes de parte de cada uno de los congresistas. Y refiriéndonos a cada uno de los párrafos, primero quiero ir al primer párrafo, en donde se menciona que solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto en la forma prescrita por ley. Señor presidente, lo que queremos decir con este proyecto de ley o con este párrafo es que buscamos la equidad que tanto se está hablando. Estamos buscando que finalmente este financiamiento sea vía la valla electoral, el financiamiento vía el gobierno central, para que todos los candidatos tengan las mismas posibilidades. Y no solo pensar en ello, señor presidente, vamos al siguiente paso, al siguiente escalón. Tenemos que pensar en fortalecer los partidos políticos nacionales. Eso es una gran oportunidad de nosotros como partidos políticos nacionales, no solo pensar en campañas presidenciales y congresales. Hay muchos partidos que se preocupan finalmente solo en las elecciones presidenciales. Hay partidos nacionales en la actualidad, señor presidente, con menos de 100 candidatos en elecciones municipales y regionales. Hay partidos con 150 candidatos a nivel municipal y regional, cuando sabemos muy bien que se van a elegir a casi 1.800 autoridades. Son casos muy raros, como Alianza para el Progreso, que somos el partido que está presentando más de 1.500 candidatos. El caso de Acción Popular, más de 1.100 candidatos, y Fuerza Popular, 600 candidatos. Y creo que por ahí debemos de ir nosotros, al fortalecimiento de los partidos políticos, al trabajo de distrito por distrito, al trabajo de provincia por provincia, al mensaje país desde los partidos políticos. Y es por ello que con este párrafo, en el cual se está hablando del financiamiento de partidos políticos, vamos a buscar la equidad que tanto están solicitando. Porque no se habla de que quién puede invertir más, sino quién trabaja más desde su partido político para dar los mensajes en beneficio del país. Pasando al siguiente tema, señor presidente, por su intermedio, solicitar a la presidenta de la Comisión de Constitución que cuando habla yéndonos al siguiente párrafo, en el texto dice lo siguiente: el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público, privado, no corporativo. Cuando hablamos de un término no corporativo, estamos mandándolo a un tema mucho más empresarial. Yo creo que no estamos siendo bastante claros, es por ello que pediría, señor presidente, por su intermedio, excluirlo y manejarlos en base a la ley que ya lo hemos aprobado nosotros en noviembre del año pasado. No estamos diciendo, acá nosotros hemos aprobado ya una ley en noviembre del año pasado. Este Congreso ya lo aprobó. Y lo que yo estaría solicitando, para no irnos a términos que no corresponden a este tiempo adicional, manejarlo de esa manera. Además de eso, señor presidente, agradecer a la presidencia de la Comisión de Constitución por incluir, en respecto al texto, cuando se hablaba que el financiamiento ilegal genera sanción administrativa y civil, porque así está en el texto, Alianza para el Progreso presentó un proyecto en el año 2016, solicitando que también este tipo de financiamiento ilegal también tenga una sanción penal. Y eso está muy bien, y felicito a la Comisión de Constitución por tomar la propuesta del partido, que obviamente nos va a ayudar a esclarecer todo financiamiento que nosotros, que estamos en el ámbito político, sabemos muy bien. Lo más importante es que todo eso esté bastante claro. Y por acá, señor presidente, se hablaba de la bancarización. Se estuvo hablando de lo que significa la bancarización, y acá creo que todos estamos de acuerdo en bancarizar, señor presidente. Pero también es importante mencionar, porque acá no se puede mentir. Para que pueda concluir, por favor. Señor presidente, acá no nos pueden decir de que nosotros queremos dejar esto abierto. Nosotros ya tenemos una ley, que es la ley 30689, la cual hemos aprobado en ese Congreso, señor presidente. No nos podemos olvidar en menos de un año lo que hemos hecho. Hace menos de un año nosotros hemos aprobado una ley respecto al financiamiento privado. Y no se trata de que uno puede venir con 5 millones y ponerlo. Acá hay topes, señor presidente. Acá ya existen topes. Y si finalmente hay unas diferencias de aparte... Para que concluya, por favor. Diferencia, entonces el trabajo de la Comisión de Constitución que sea revisar esos topes. Obviamente si hablamos
de 120 unidades o 120 UITs es bastante dinero. Revisemos esos topes, mañana revisemos esos topes. Pero lamentablemente el tema de la cantidad con la cual uno puede aportar desde el sector privado, eso ya está hecho, eso ya está legislado y no podemos engañar que el día de ayer no nos hemos preocupado por ello. Finalmente, señor presidente, solo me queda una interrupción. Está en tiempo adicional, pero vamos a hacer la excepción. Tiene la interrupción, Corita Bruce.